Bienvenidos vencedoras y vencedores a su nueva clase de geografía. El tema de hoy es el siguiente. Globalización versus antiglobalización o globalización dentro del proceso mundial. Cuando hablamos de globalización versus antiglobalización, tenemos que primero deslindar qué es globalización, qué es la antiglobalización, por qué hay movimientos antiglobalización y por qué hay entonces dentro de ese proceso globalizador que para muchos de nosotros como país latinoamericano, como país enmarcado dentro del subdesarrollo, nos parece que la globalización tiene que tener una respuesta contundente. Tenemos que ver entonces, en principio, lo que establece Noam Chomsky, uno de los pensadores norteamericanos, que establece algunos parámetros en torno a lo que es la globalización y la antiglobalización, para entonces comenzar a ver cuáles son esas características que nos insertan dentro de ese proceso mundial denominado globalización. Veamos la siguiente lámina. Tenemos entonces que Noam Chomsky establece que la globalización es la integración internacional que puede ser bienvenida o no dependiendo de sus consecuencias. Dentro de ese mismo concepto que establece este autor, dice que en el mundo occidental la integración internacional es implantada desde hace 25 años aproximadamente y que por supuesto entonces genera beneficios ¿a quién? Genera un beneficio y una concentración de poder en manos privadas.
tomamos como ejemplo o por qué tomamos como concepto lo formulado por Noam Chomsky? Hay distintas maneras de ver o de señalar lo que es la globalización. En algunas notas pudiésemos decir que se establece dentro de las enciclopedias interactivas, entre ellas Encarta, establece que la globalización es un proceso mundial que establece pues entonces algunas características para algunos países en los cuales van a ser beneficiosos y otros no. También encontramos algunas otras notas en páginas web, las páginas web o direcciones electrónicas cuando navegamos a través de esa red denominada la Internet, que es parte de ese proceso globalizador, parte de esa inserción o esa supuesta inserción a la cual nos enfrentamos como país periférico más subdesarrollado. Pero utilicemos entonces la palabra periferia en lugar de subdesarrollo. ¿Por qué periferia en lugar de subdesarrollo? Evidentemente para entonces poder categorizar realmente a nuestro país dentro de lo que son los países periféricos que responden a los bloques o centros hegemónicos de poder. Veamos la siguiente lámina. Fíjense entonces acá, cuando hacíamos referencia a que Chomsky planteaba que la integración es implantada, ¿cómo se establecen esas formas de integración? ¿A través de qué? A través de un enfoque neoliberal, que no es nueva, tampoco es liberal, es el liberalismo poderoso y destructivo, que no es otra cosa que una doctrina clásica. ¿Cuál es esa doctrina clásica? La del libre mercado. ¿Qué establece esa doctrina clásica del libre mercado? Aplastar al débil. ¿Para qué? ¿Y con qué? Bajo la protección del Estado. Eso es el imperialismo. Destacamos entonces que dentro de esas formas de integración donde predomina esa fase imperialista que ahora se denomina globalización, pues establecemos eso de el todo para nosotros, nada para los demás. En estas dos gráficas que tenemos en las pantallas, colocamos eso de todo para nosotros, nada para los demás. Es tomado entonces de ese pensador que estableció durante el siglo XIX parte de esa relación desequilibrada de la economía, que no es otro que Adam Smith, que es el generador de lo que fue ese libre mercado, ese liberalismo económico donde se impone lo que es la oferta y la demanda. Entonces, expresión de eso, tenemos a ese gran hijo de papá que sucumbió o que ganó las elecciones a través de ¿qué? A través de comprar los votos en uno de los estados de su nación, el estado de la Florida, que no es otra cosa que George W. Bush. Y por supuesto en la gráfica que está a su lado, esa pobreza que se genera a través de ese libre mercado.
De Adam Smith también podemos tomar esta frase que es los amos del universo. Adam Smith, luego de haber propuesto lo que fue el liberalismo de mercado, ese libre mercado a nivel mundial o a nivel internacional, pues entonces tenemos que se posicionaron y de las pertenencias. ¿Cuáles son esas pertenencias? Las riquezas que tienen esos países que conforman la periferia. Por eso hablamos en principio de lo que es la periferia y decimos que Venezuela es parte de esa periferia. Entonces estos amos del universo, estos amos del mundo que conforman estos bloques hegemónicos de poder, entre los cuales está Estados Unidos, atacan. ¿A qué atacan? Atacan, por supuesto, las cosas más sensibles que conforman la sociedad de cada uno de nuestros países: la educación y la salud, los derechos laborales y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque esto, por supuesto, va en detrimento de las ganancias futuras en el mercado que ellos están generando o que ellos están negociando. Evidentemente, entonces, esta política de libre mercado entonces va a insertarse dentro de la educación y la salud para privatizarla, dentro de los derechos laborales para socavar lo que son esos derechos laborales de cada uno de los trabajadores de nuestros pueblos y, por supuesto, atacar al medio ambiente. Y uno de esos ataques es intentar tomar por su cuenta el pulmón más grande que se tiene a nivel mundial en torno a lo que es la vegetación, que no es otra cosa que la Amazonía, diciendo que los países que conforman la Amazonía somos unos salvajes y que no estamos en la capacidad de mantener el orden o el equilibrio ecológico en la Amazonía. Se inicia la asamblea que reúne a representantes de 182 países en busca de medidas que alivien la deuda externa de los países más pobres del planeta. Calma y buenas intenciones en el interior del Palacio de Congresos de Praga que contrastan con el ambiente que se vive a estas horas en las calles de la capital checa. Unas 6.000 personas protestan contra la globalización entre impresionantes medidas de seguridad. Para los manifestantes, las medidas que proponen el Fondo Monetario y el Banco Mundial supondrán un aumento de la pobreza y una mayor distancia entre países. Y por eso tenemos que profundizar en la conciencia crítica y en la construcción del pensamiento propio, de las identidades de nuestros pueblos. Y convocó a combatir la impunidad. La impunidad tenemos que combatirla en todos los terrenos, en la impunidad económica, en las violaciones de los derechos humanos, en esa falsedad que muchas veces se nos presenta como verdades y son mentiras. Pensamiento propio frente al pensamiento único resonó hoy en el mayor espacio del Foro Social Mundial. Impunidad fue el gran tema del día, con la presencia de relevantes personalidades mundiales. El reconocimiento a la dignidad humana en primer lugar.
Unas 15.000 personas abarrotaron el Gigantinho en contra del proyecto, que es el sometimiento por la exclusión social. Impunidad es proyecto de muerte de los hegemónicos del mundo, dijo el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Eso es lo que están haciendo. Es el sometimiento por el hambre, la miseria, la exclusión social, la pobreza. Yo vengo de la Argentina y de muchos países de América Latina, de esos países hermanos de todo el continente, que venimos luchando por la defensa de los derechos humanos y contra la impunidad. De Israel e Irak llegaron también testimonios que revelan la impunidad ante los crímenes. Un listado de criminales fue hecho público para que los pueblos no olviden. Una religiosa iraquí narró la enorme tragedia e impacto de la guerra económica contra Irak, las sanciones impuestas por las presiones de Estados Unidos sobre su país. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? No olviden al pueblo iraquí que va a sufrir más violencia, denunció aquí. Levantémonos contra la impunidad. El enorme espacio deportivo que hace homenaje a su nombre albergaba más que su propia capacidad en una increíble, solidaria aproximación de lo que puede ser el mundo. El respeto entre miles de personas donde escuchaban, se entonaban canciones e himnos y se convocaba a la lucha continental contra el ALCA. Fíjense que en las imágenes que presentábamos aparecen, por un lado, lo que es la representación de esos países o de esos bloques hegemónicos de poder, ¿sí? Esos bloques geopolíticos y geoeconómicos que a nivel internacional se imponen a la periferia. ¿Cuál es la periferia? Todo lo que se enfrenta o todo lo que está en el hemisferio sur. ¿Okay? Entonces es la confrontación norte-sur donde está Estados Unidos, Canadá, que conforman un bloque, la Comunidad Económica Europea, que conforma otro bloque, Rusia, que conforma el bloque con un subcentro que más adelante veremos que es China, y luego entonces está lo conformado por Japón, que también entonces se impone en una periferia, pero en la periferia asiática. ¿Qué es lo que sucede entonces? Vamos a tener, así como lo vimos en estas imágenes, vimos que lo que es la relación globalización-antiglobalización. ¿Por qué antiglobalización? Evidentemente porque el pueblo, porque lo que son esos movimientos que no tienen entonces una conducción fija en torno a algo, ¿no? En torno a algo más allá de lo que es una contrariedad hacia la globalización. Fíjense entonces, vencedoras y vencedores, que dentro de lo que nosotros estamos manejando, el enfoque geohistórico, evidentemente hay una relación entre lo que es la parte histórica, lo que es la historia contemporánea a nivel internacional y por supuesto lo que es la geografía de Venezuela en el orden internacional. Veamos la siguiente lámina. Como decíamos, acá presentamos un cartograma mundial donde se dice globalización versus resistencia. Y tenemos entonces el entramado o la estructura espacial donde reflejamos los bloques geoeconómicos, geopolíticos de poder. ¿Okay? Esos bloques, Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Económica Europea, Rusia con el subcentro China, Japón con su subcentro, que no es otro que Australia. Además de eso, tenemos unas líneas que serían las áreas de influencia de esos bloques geoeconómicos de poder. Fíjense que entonces está el bloque de Estados Unidos-Canadá, establece su área de influencia sobre el continente americano. Y además de eso, comparte con el bloque de la Comunidad Económica Europea, cuyo líder es Alemania, ¿okay? Que entonces toma para sí todo lo que es el continente africano y el Asia
Media o el Medio Oriente. Vemos entonces también lo que es Rusia con su subcentro China, que también entonces comparte de esa área de influencia entre el África y el Medio Oriente hacia ya lo que es en el Asia Oriental. A su vez entonces Japón, que establece una área de influencia tomando a Australia como subcentro y todo lo que es el resto del continente asiático oriental. Pero fíjense también que en este cartograma se establece que las líneas que están a cada uno de las líneas segmentadas que están a cada uno de los extremos no están terminadas, sino que se establece como que si diésemos la vuelta al mundo. Entonces ese subcentro que es Australia establece además una relación con el bloque Canadá-Estados Unidos. Además de eso tenemos los espacios de resistencia. Fíjense que los hemos destacado en color rojo. Y dentro de esos espacios de resistencia, pues resaltamos nuestro país, que es Venezuela, está Brasil, está Argentina, está Cuba y tomamos también de alguna manera Panamá. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora cuando asume el poder Torrijos, veremos que de alguna manera, o esperamos que de alguna manera se dé un giro total a lo que fue la política de su antigua presidenta Moscoso, que de alguna manera como cierre de gobierno pues liberó a terroristas que asesinaron a miles de personas en distintos países y que evidentemente eso ha traído toda una serie de contrariedades, tanto con nuestro país como con la isla de Cuba. Dentro del Medio Oriente, pues entonces destacamos Afganistán, destacamos Irán y destacamos Irak. ¿Por qué destacamos y un poco destacamos también Palestina, esa franja de Gaza, ese pedacito de territorio que crea un desequilibrio latente y permanente dentro del Medio Oriente, aparte de los países pues que de alguna manera fueron invadidos? Afganistán, que fue el primer país que Estados Unidos lanzó, al cual se lanzó esa guerra en contra del terrorismo. Eso de guerra en contra del terrorismo resaltado entre comillas, ¿okay? Y lo que es Irak, que también aún permanece sitiado, aún permanece invadido, e Irán, que es el próximo en tal caso. Ya estamos viendo o hemos estado escuchando algunas noticias en torno a lo que es esa relación un poco de tirantez entre Irán y Estados Unidos, y por supuesto Palestina, que es donde se generan miles y miles de muertos diariamente. ¿Por qué establecemos esto en el Medio Oriente? ¿Por qué decimos espacios de resistencia? Porque son los espacios que de alguna manera ofrecen un contrapeso a esos bloques geoeconómicos de poder, a esos bloques que intentan intervenir y que intentan socavar la soberanía de nuestros pueblos. Bueno, después de haber visto esta lámina con el cartograma mundial, te invitamos a hacer la siguiente actividad, pues donde tienes que localizar eso dentro del cuaderno de trabajo. Veamos la siguiente lámina. Dice la actividad: en tu cuaderno localiza en el mapa mundi los bloques de poder económico en el contexto mundial.
Ya hemos señalado de alguna manera los bloques hegemónicos de poder gráficamente en el cartograma. Entonces ahora tenemos que ver y que conceptuar lo que son espacios de resistencia y esto de los amos del universo que vimos en láminas anteriores. Para eso pasemos entonces a la próxima lámina. Tenemos que los espacios de resistencia son todos aquellos estados-nación y culturas que frente al neoliberalismo salvaje, como lo declarara el Papa Juan Pablo II, se oponen a ser aplastados por los amos del universo. Frente a este concepto, se establece que los amos del universo son entonces los bloques de poder económico, compañías transnacionales y organismos financieros a nivel mundial. En este contexto mundial también tenemos que hablar de los movimientos antiglobalización y tenemos que caracterizarlos. ¿Caracterizarlos cómo? Intentando ver cuáles son esas prioridades que tienen estos movimientos antiglobalización o cuáles son esas connotaciones que a nivel mundial tienen estos movimientos. ¿Qué decimos? Que son grupos heterogéneos, que están en los diferentes países, que son contrarios a la desigualdad mundial, que expresan el grado de descomposición social en el mundo, que son de distintas clases sociales y que son diversos en su ideología. Sobre todo en este aspecto de diversos en su ideología, porque ahí vamos a encontrar un cúmulo de personas que pueden estar en contra de la globalización por el lado ecológico, pueden estar en contra de la globalización por el lado de su pensamiento político, pueden estar en contra de la globalización por el lado de su elección de vida sexual, ¿sí? Es decir, los movimientos homosexuales, pues entonces también están en contra de esa globalización, en contra de esa fase imperialista que se impone en el mundo actualmente. Además encontramos que podemos tener también una ideología de tipo religiosa que va en contra de esa globalización. Ahí entonces estaríamos encontrando al Islam, estaríamos encontrando a los grupos religiosos que no pertenecen de alguna manera a lo que es ese catolicismo ortodoxo y a ese catolicismo que se intenta imponer en el mundo con una perspectiva de colonialismo, con una perspectiva de neocolonialismo, así como lo está estableciendo el presidente de los Estados Unidos actualmente,
que se hace llamar como que una especie de enviado de Dios al decir en uno de sus discursos cuando comienza su guerra en contra del terrorismo que deben estar con nosotros y el que no está con nosotros pues está contra nosotros, algo así como que el que no está conmigo pues está dentro de lo que es categorizado como países terroristas. Bien, dentro de lo que es los movimientos antiglobalización, acá tenemos algunos artículos, 2 artículos específicamente. Uno es de Radio Changó, su página referida a lo que fue el Foro Social de las Américas, dentro de la parte de conciencia social. Este artículo está referido a lo que es el Foro Social de las Américas y el Foro Social Mundial. Está escrito por Heinz Dietrich. Y dice lo siguiente, o destacamos lo siguiente. El Foro Social de las Américas, FSA, tiene 2 grandes tareas por cumplir. Tiene entonces una ofensiva. La primera consiste en defender a la Revolución Cubana y a la Revolución Bolivariana y a todos los gobiernos progresistas y los movimientos populares de la patria grande. ¿Cuál es esa patria grande? América. La segunda radica en la formación de un poderoso movimiento social y estatal, ¿sí? O estatal, en pos del bloque regional de poder, BRP, con horizontes estratégicos que vayan hacia lo que es la vanguardia, en torno a su principal fuente dinamizador, que no es otro que nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Además de eso, se considera que toda guerra es la ofensiva y es la vía del triunfo. Esta guerra, ¿cuál es esa guerra? Esa guerra de tipo ideológico que nosotros podemos generar y que nosotros debemos generar como un espacio de resistencia. Además dice Dietrich que se trata de una actitud comprensiva, racional, combativa, ética y tendiente hacia el cambio consciente, radical y democrático. Esto establecería el status quo. Entonces, frente a esto, estaríamos diciendo, o dice Dietrich acá, que es el espíritu defensivo, es un estado mental que queda atrapado dentro de ese status quo, que es reactivo en un lugar protagónico y que no es otra cosa que esa lucha contra el ALCA. Y frente a esa lucha contra el ALCA, ¿qué tenemos nosotros como espacio de resistencia? Tenemos el proyecto de el ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas. En otro contexto tenemos también, este es del Foro Social Mundial, esto es un artículo de Eduardo Galeano, del Foro Social Mundial que se realizó en el año 2003, y el artículo se titula Los valores sin precio. Aquí estaremos hablando de algunas cosas que dice Galeano, dice que en estos días están ocurriendo en muchos países a la vez numerosas manifestaciones populares contra la vocación guerrera de los amos del planeta, eso que señalábamos como amos del universo. En las calles de muchas ciudades, esas manifestaciones dan testimonios de otro mundo posible. El mundo tal cual transpira violencia por todos los poros y está sometido a una cultura militar que enseña a matar y a mentir. Dice acá
que según Grossman, es un militar de los Estados Unidos, Grossman dice que la educación para la violencia que brutaliza al soldado exige un intenso y prolongado adiestramiento. Y en voz de Galeano se establece lo siguiente, que el adiestramiento comienza en los cuarteles a los 18 años de edad, pero que fuera de los cuarteles comienza a los 18 meses de edad. Desde muy temprano la televisión dicta esos cursos a domicilio y nosotros sabemos muy bien cómo los tenemos en nuestro país. Dice también Galeano que las guerras crucifican la verdad. El presidente Bush padre confiesa en sus memorias que la guerra, cuando él bombardeó Irak, era porque no se podía permitir que un poder regional hostil tuviera de rehén buena parte del suministro mundial de petróleo. Eso fue cuando se hizo aquello de la tormenta del desierto, el primer ataque que se le hizo a Irak. Después dice que Bush entonces tendría que decir una fe de errata, una corrección, donde estaríamos diciendo, o Bush estaría diciendo, que en lugar de decir cruzada el bien contra el mal, debería leerse petróleo, petróleo y petróleo. ¿Okay? Galeano también señala que debemos buscar y colocar dentro de un letrero que diga se busca, algo así como que se busca a los mercaderes de armas que necesitan la guerra como los fabricantes de abrigo necesitan al frío. Se busca a los delincuentes que en escala planetaria roban comida y estrangulan salarios y asesinan empleos. Y también se busca a los fanáticos de la religión del consumo que han desatado la guerra química contra el aire y el clima de este mundo. Pasemos entonces a ver la siguiente diapositiva para mantenernos hilvanando lo que es entonces la globalización como proceso mundial. Tenemos acá en sus pantallas la diapositiva y señala lo siguiente, señala que el neoliberalismo y la globalización no son otra cosa que un proyecto político de las élites de los países capitalistas, que está avalado por ¿quiénes? Por sus organismos internacionales. ¿Cuáles son esos organismos internacionales? El Fondo Monetario Internacional o FMI y el Banco Mundial. Okay. Acá tenemos ahora en las pantallas la consigna de no más sangre por petróleo, justicia, democracia y libertad. ¿Qué sucede con estas dos consignas? Bueno, evidentemente estamos en contra de toda esa lucha supuestamente en contra del terrorismo que desataron tanto Bush padre como Bush hijo durante mucho tiempo y establecemos entonces como primicia o como premisa la justicia, la democracia y la libertad para nuestros pueblos y para todos los pueblos del mundo. Bien, vencedoras y vencedores, hemos visto lo que es la globalización y su contraparte, que es la antiglobalización, ese proceso mundial que se ha establecido en distintas fases.
¿Cuáles son esas fases? Esa fase imperialista que en un primer momento, de acuerdo a los contextos históricos, pudiésemos hablar del mercantilismo, más adelante pudiésemos hablar de lo que es la parte del liberalismo económico, que entonces es un avance hacia esa fase del imperialismo, y ahora entonces dentro de lo que nos compete como contexto histórico, hablamos de la globalización, de la neocolonización, del neoliberalismo. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? Porque evidentemente estamos dentro de un contexto mundial. Es decir, Venezuela es un país que está dentro del continente americano, que forma parte de lo que pudiésemos considerar ese subcontinente Suramérica, y además de eso, pues entonces se relaciona con el resto de los continentes, con el continente africano, con el continente europeo, con el continente asiático. Es decir, Venezuela forma parte de ese proceso mundial que no es otra cosa que la globalización y que por supuesto ofrece como Estado-nación ese espacio de resistencia. ¿Resistencia a qué? Resistencia a esa fase del imperialismo, del neoliberalismo salvaje. Nos vemos en otra oportunidad, vencedoras y vencedores.